Clase práctica número 4, segundo parcial. En esta diapositiva miramos el músculo más superficial del cuello, que es el músculo platisma, inervado por el nervio facial, séptimo par craneal. Debajo de él vamos a encontrar el músculo esternocleidomastoideo. Y aquí observamos la vena yugular externa, encima del esternocleidomastoideo. Y acercamos más la figura y podemos ver el nervio auricular mayor que va atrás del pabellón auricular, que es rama del plexo cervical. Podemos ver el nervio occipital menor, que también es rama del plexo cervical, y se puede ver el 12º par craneal, que es el nervio espinal o accesorio, que va a inervar lo que es el músculo trapecio. Ahora bien, este es el pabellón auricular. Enfrente del pabellón auricular vamos a observar el nervio, la vena y la arteria temporal, ¿verdad? Aquí, temporal. Esta es la glándula parótida. Esa glándula parótida está en relación con este músculo, que es el músculo macetero, que es un músculo de la masticación. Y aquí está el conducto parotidio. Ese conducto parotidio perfora el músculo que está aquí abajo, que es el músculo buccinador, y deposita saliva en lo que es la cavidad oral. Ahora bien, esta que está acá es la vena facial. Esa vena facial entra en contacto con esta vena que está abajo del esternocleidomastoideo, que es la vena yugular interna. Esto, encima del esternocleidomastoideo, vena yugular externa. Ahora, abajo del esternocleidomastoideo, la vena yugular interna. Esta es una rama cervical del séptimo par craneal. Ahora bien, las ramas de la arteria facial, que es esta, sigue este camino, es la labial inferior, abajo del labio, la labial superior, la rama nasal y la rama angular, que está en el ángulo interno del ojo. Este es el músculo orbicular de los ojos. Este es el músculo orbicular de los párpados y este es el músculo frontal. Ahora bien, son los ramos temporales, ¿verdad?, del nervio facial. Estos son los ramos cigomáticos del nervio facial. Estos son los ramos bucales del nervio facial y estos son los ramos siempre faciales del nervio, y estos ya serían los ramos cervicales, ¿verdad?, con una rama marginal también del nervio facial. En esta diapositiva, muy similar a la anterior, se ven abundantes estructuras nerviosas, ¿verdad?, siempre tomando en cuenta que es el esternocleidomastoideo, este músculo, externo, cleido, clavícula, proceso mastoide del temporal, esternocleidomastoideo. Este es el músculo trapecio. Entonces, el borde anterior del trapecio, el borde posterior del esternocleidomastoideo y el borde superior de la clavícula me hacen el triángulo posterior. El borde anterior del esternocleidomastoideo, la base del hueso de la mandíbula y la línea media del plano sagital del cuello me hacen el triángulo anterior. Encima del esternocleidomastoideo vamos a tener la vena carótida externa. Abajo del esternocleidomastoideo ya va a estar la vena yugular externa. Y abajo del esternocleidomastoideo sería la vena yugular interna, que aquí es donde drena la vena facial. Esta es la arteria facial. Y esa arteria facial, sus ramas son labial inferior,
labial superior, con el labio superior, la arteria nasal, que va hacia la nariz, y la arteria angular, que va hacia el ángulo interno del ojo. Siempre este es el músculo orbicular de los ojos, y este es el músculo orbicular de los párpados, y este es el nervio frontal. Este es el pabellón auricular con sus tres músculos clásicos, el auricular anterior, el auricular superior y el auricular posterior, ¿verdad? Y este músculo es el esplenio de la cabeza. Ahora bien, este es el músculo macetero, que es el músculo de la masticación, y esta es la glándula parótida, la mayor de las glándulas salivares, que va a tener su conducto de Stennon, ¿verdad? Que va a atravesar, va por encima del músculo macetero y atraviesa este músculo, que es el músculo buccinador, que nos sirve para silbar o para soplar, y entra la saliva a la cavidad oral. Ahora, revisando las estructuras nerviosas, ¿verdad? Vamos a encontrar, y vasculares también, vamos a encontrar que este es el nervio auriculotemporal, que viaja con la arteria temporal. Aquí está la vena superficial temporal. Las ramas del nervio facial son ramas orbitarias, son ramas cigomáticas, son ramas bucales y ramas marginales y ramas cervicales, todas del nervio facial. Ahora, del plexo cervical vamos a tener el nervio cervical transverso, que viene a inervar músculos infraorbitarios. Vamos a tener el nervio supraclavicular, que se divide en tres porciones, anterior, media y posterior. Vamos a tener un nervio auricular mayor, que tiene que ver con el pabellón auricular, un nervio occipital menor, y aquí en la parte posterior de la cabeza va a estar el nervio occipital mayor, acompañado de la arteria y la vena occipital. En esta diapositiva, primero vamos a explicar las estructuras musculares. Aquí el esternocleidomastoideo ha sido seccionado, ¿verdad? Este es el músculo macetero. Siempre los músculos de la expresión facial aquí arriba. Este músculo es el omoioideo, que tiene un vientre superior, tiene un tendón del omoioideo y un vientre inferior. Vamos a tener el músculo esternoioideo, este es el hueso ioides. Vamos a tener un músculo esternotiroideo y en la parte posterior un músculo tiroioideo. Esta es la glándula submandibular y esta es la glándula parótida. La parótida es la glándula salivar más grande del cuerpo. Y esa glándula parótida tiene un conducto, que es el conducto parotidio. Y ese conducto parotidio perfora lo que es el músculo buccinador y lleva saliva a la cavidad oral. Esta arteria es la carótida común o primitiva, que a nivel del cartílago, del borde superior del cartílago tiroides, se divide en una carótida interna y una carótida externa. Esta es la vena yugular interna. Este es el plexo braquial, que va a inervar la extremidad superior. Entonces, este músculo es el escaleno anterior, este músculo es el escaleno medio y este es el músculo del escaleno posterior. Ya por la parte de atrás viene lo que es el trapecio. Hay que recordar que esta parte del hueso temporal es el proceso mastoides del hueso temporal. En esta estructura siempre se revisan estructuras musculares, vasculares y se ven ganglios a nivel cervical. Este de acá es el trapecio. Este músculo es el esplenio de la cabeza. Este músculo es el elevador de la escápula. Este es el escaleno posterior. Este músculo es el escaleno medio. Y este músculo es el escaleno anterior. Recordando que el escaleno anterior es el que divide en tres porciones la arteria subclavia.
Pues bien, acá está seccionado el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Y esta es la vena yugular externa, que drena en la vena subclavia. Y esta es la vena yugular interna, que se une con la vena subclavia y forman el tronco venoso brachiocefálico derecho. Ahora, en la vena yugular interna drena lo que es la vena facial. Aquí nosotros vamos a encontrar lo que es la laringe con algunos de sus músculos, ¿verdad? Este es el músculo tiroideo, va del tiroides al yoides. Este es el músculo esternoioideo, va del esternón al cartílago tiroides. Esta es la glándula tiroides. Y este es el hueso yoides. Entonces, arriba del hueso yoides vamos a tener los músculos suprayoideos, que son el vientre anterior del digástrico, con su vientre posterior del digástrico, que lo podemos ver aquí. El músculo estiloioideo, el músculo miloioideo, y este músculo que va del yoides a la lengua se llama el hiogloso. De ahí en color verde podemos ver las distintas cadenas ganglionares que están en esta figura al azar, ¿verdad? Que son cadenas de nódulos linfáticos que son laterales, profundos, también hay inferiores. Esta diapositiva es sumamente importante porque aquí la arteria se llama carótida común o primitiva, que viene directamente del callado de la aorta. En el borde superior del cartílago tiroides, esta carótida común o primitiva se hace dos, se bifurca y forma la carótida interna y la carótida externa. La carótida externa, como su nombre lo dice, externa, es la que se encarga de dar irrigación a la cabeza por fuera y a la cara, tanto a la cavidad nasal como a la cavidad oral. Carótida externa. Ahora, la carótida interna no da ramas en el cuello. La carótida interna se encarga de irrigar lo que es la parte interior de la cabeza, o sea, abajo de los huesos del cráneo. A continuación vamos a revisar las ramas de la carótida externa. La primera de ellas se llama tiroidea superior, que va hacia la glándula tiroides. La segunda es la arteria lingual. La tercera es la arteria facial, que va hacia la cara. Y las ramas de la arteria facial son la labial inferior, la labial superior, la nasal, o sea que va a la nariz, y la arteria angular va al ángulo interno del ojo. Esa es la arteria facial. La siguiente de las ramas es la arteria maxilar, que va hacia la región del maxilar superior y hacia el arco cigomático, ¿verdad? La siguiente de las arterias se llama temporal superficial, que se va a dividir en dos ramas. En una rama frontal y en una rama parietal. La siguiente de esas ramas es la arteria occipital. Como su nombre lo dice, va hacia la región posterior del cráneo, donde está el hueso occipital. Entonces, esta es la arteria occipital. Y la última de esas arterias se conoce como faringea ascendente, o sea, va hacia la faringe. La faringe, recordando, nos sirve para la deglución de líquidos y sólidos. Ahora, la laringe nos va a servir para la fonación y para respirar. Esto fue un resumen de lo que son las arterias de la carótida externa, y para terminar, esta es la arteria auricular posterior, que está atrás del pabellón auricular. Repitiendo, las ramas de la carótida externa son tiroidea superior, lingual, facial, maxilar, auricular posterior, occipital, temporal superficial y la arteria faringea ascendente.
La carótida interna no da ramas en el cuello y la bifurcación de la arteria carótida común o primitiva ocurre a nivel del borde superior del cartílago tiroides. En esta diapositiva vamos a poder ver siempre la carótida externa con su rama de la arteria facial, con su rama temporal superficial, siempre su rama auricular posterior, atrás del pabellón auricular, siempre el músculo esternocleidomastoideo. Aquí vamos a ver el vientre posterior del músculo digástrico y encima de él va a estar el músculo estiloioideo. Este es el vientre anterior del digástrico con el músculo miloioideo. Este es el músculo macetero, que aquí está seccionado en dos para mostrar el hueso de la mandíbula. Y este sería el ángulo de la mandíbula, la rama de la mandíbula y el cuerpo de la mandíbula. Adentro del hueso de la mandíbula va a ir el nervio, la rama mandibular del nervio trigémino, que es el quinto par craneal. Este es el arco cigomático. Esto se conoce como los pómulos, ¿verdad? Del maxilar. Y este nervio se llama cigomático facial. Este es el músculo frontal con sus ramas frontales, ¿verdad? Y su arteria supraorbitaria. En esta diapositiva se está señalando con insistencia lo que es las ramas del nervio trigémino. El primer lugar es el nervio alveolar inferior, que va adentro del hueso de la mandíbula, que termina como nervio mentoniano. Sale por el foramen mentoniano, va a inervar todos los dientes de la parte de abajo. Este es el nervio lingual. Este nervio que viene aquí son para el alveolar superior. Y este es el nervio aurículo temporal que viene con el nervio macetero. De ahí viene la arteria carótida con sus ramas clásicas, pero esta es la arteria maxilar que se va a encargar de irrigar la parte del hueso maxilar, o sea, donde están los dientes superiores. Esta de aquí es la arteria facial, con sus ramas clásicas, la labial inferior, labial inferior, labial superior, la nasal y la arteria angular. Ahora, este es el nervio infraorbitario, que sería la segunda rama del nervio trigémino. Y este es el nervio supraorbitario, que nos va a dar las siguientes ramas supratrocleares, que es la rama oftálmica del trigémino. Una diapositiva muy similar a la anterior, nada más que aquí pues ya vamos a ver la vena facial y cómo va a drenar en la vena yugular interna, ¿verdad? Aquí están las arterias, venas y nervios temporales, ¿verdad? Y siempre este es la arteria y el nervio alveolar inferior que entra en el hueso de la mandíbula, termina como nervio mentoniano. Este es el nervio lingual, ¿verdad? Este es el nervio supraorbitario y de ahí vendría la rama orbitaria del trigémino. Acá se ha seccionado completamente lo que es el cuerpo y la rama de la mandíbula y podemos ver más detalladamente, ¿verdad? Podemos ver más detalladamente lo que es el nervio alveolar inferior, ¿verdad? Podemos ver el nervio lingual y en la parte de abajo estaría el nervio hipogloso. Esta es la glándula submaxilar y esta es la glándula sublingual, que es de las glándulas salivares. Este es la lengua, ¿verdad? Siempre las ramas de la carótida externa, tiroidea superior, lingual, la occipital, la auricular posterior, la maxilar y se continúa como arteria temporal. Siempre la arteria facial, que viene aquí en este caso, ¿verdad? Y este sería parte del músculo buccinador. Ahora bien, este nos va a indicar
las tres ramas del nervio trigémino. El nervio trigémino es un nervio sensitivo, aunque tiene partes motoras, pero básicamente es un nervio sensitivo y va a tener una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. Si duelen los dientes de abajo, como es sensitivo, es la rama mandibular del trigémino. Si duelen los dientes de arriba y la región del pómulo, es la rama maxilar del trigémino. Ahora, si duelen los ojos, si arden los ojos, si pican los ojos, estamos hablando de la rama oftálmica del nervio trigémino. Se llama trigémino porque tiene tres ramas: oftálmica, maxilar y mandibular. El nervio trigémino es el quinto par craneal. Ahora, el plexo cervical va a inervar esta región y el nervio occipital mayor esta región. Es la inervación cutánea de la cabeza y el cuello. Aquí podemos observar nosotros el nervio trigémino, quinto par craneal, con sus tres ramas clásicas: la rama oftálmica, que va hacia el ojo, sensitiva; la rama maxilar, que va a salir abajo del ojo; y la rama mandibular, que va a terminar en este foramen de la mandíbula que se llama el foramen mentoniano. Pues bien, hay también una rama del trigémino que es el nervio auriculotemporal, que viene por fuera. Ahora bien, dentro de lo que son las ramas del nervio oftálmico, la primera rama del nervio trigémino, vamos a tener que está el nervio supraorbitario, el nervio supratroclear y el nervio infratroclear. Ramas del nervio oftálmico, rama del nervio trigémino. Aquí en esta porción del nervio trigémino, antes de dividirse en tres, se llama el ganglio semilunar o ganglio de Gasser. La segunda rama del nervio trigémino, ¿verdad?, va por abajo del ojo y ese va a terminar en un foramen que se llama el foramen infraorbitario, ¿verdad? Y entonces ahí va a estar el nervio infraorbitario. También va a estar el nervio cigomático facial, que está a nivel del pómulo, y esta estructura que se conoce como el arco cigomático, ¿verdad? Son ramas del nervio infraorbitario y aquí viene el nervio cigomático facial, ¿verdad? Los nervios de la tercera porción del trigémino, o sea, el nervio mandibular, se me había olvidado decir que el nervio la segunda rama del nervio trigémino, que es el nervio maxilar, va a inervar los dientes de arriba, por si hay dolor de caries o un trauma en los dientes de arriba. La sensibilidad proviene de la rama maxilar del nervio trigémino. Ahora, en la rama mandibular del trigémino va la sensibilidad de los dientes de abajo. Y ese nervio va a terminar como nervio mentoniano en el foramen mentoniano de la mandíbula, a nivel del cuerpo de la mandíbula. También este nervio nos va a dar una rama lingual, o sea que le va a dar sensibilidad a la lengua. Y vamos a tener también un nervio bucal. Y ese nervio nos va a dar la rama auriculotemporal, que va hacia el oído, que tienen el pabellón auricular, el oído, el pabellón auricular y el hueso temporal. Este de aquí es el proceso estiloides del hueso temporal y este es el proceso mastoides del hueso temporal. Este es el arco cigomático del hueso temporal y esta es la porción escamosa, escama de pescado, escamosa del hueso temporal. ¿De qué hablamos aquí? Del nervio trigémino, quinto par craneal. ¿Cuáles son sus ramas clásicas? La rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular del trigémino. En esta diapositiva, más superficialmente, ¿verdad?, está el nervio facial.
Pues el nervio facial es un nervio básicamente motor, a diferencia del nervio trigémino, que es básicamente sensitivo en la cara. Pues el nervio facial va a emerger de la parte posterior, de la parte anterior, podría decirse, del pabellón auricular pegado a la glándula parótida, y en el espesor de la glándula parótida, este nervio se divide en sus dos ramas, en una rama temporofacial y en una rama cérvico-facial. Las ramas de la porción temporofacial son las ramas temporales, ¿verdad? Y las ramas cigomáticas. Acuérdese que este es el arco cigomático, entonces las ramas cigomáticas. Ahora bien, de la rama cérvico-facial vienen las ramas bucales, vienen las ramas marginales y vienen las ramas cervicales, siempre del nervio facial. Entonces, ¿cuáles son ramas del nervio facial? Las ramas temporales, las ramas cigomáticas, las ramas bucales, las ramas marginales de la mandíbula y las ramas cervicales que van hacia el cuello. Este es el músculo massetero y esta es la glándula parótida, la mayor de las glándulas salivares, y esa tiene un conducto que se llama el conducto de Stennon, que atraviesa este músculo, que es el músculo buccinador, que nos sirve para soplar y para silbar. Entonces ese conducto parotidio atraviesa el músculo buccinador y deposita saliva adentro de la cavidad oral. Siempre está el músculo orbicular de la boca, siempre es el músculo depresor del ángulo de la boca, el músculo depresor del labio inferior y el músculo mentoniano. Este de encima es el platisma y este músculo es el esternocleidomastoideo. Este es el músculo orbicular de los ojos, este es el músculo orbicular de los párpados, el músculo frontal, y estos son los músculos auriculares: auricular anterior, auricular superior y auricular posterior. En esta diapositiva se esquematiza lo que es la cavidad oral. La cavidad oral propiamente dicha se va a caracterizar porque tiene un labio superior, tiene un labio inferior, tiene un ángulo de la boca, tanto hacia el lado derecho como el lado izquierdo. Al abrirla, separarla, la cavidad oral, se distinguen los dientes, tanto inferiores, inervados por la rama alveolar del nervio trigémino, como los dientes superiores, ¿verdad?, que son inervados por la rama maxilar del nervio trigémino quinto par craneal. Ahora bien, el espacio que hay entre los dientes y los labios se llama el vestíbulo de la boca, tanto aquí como acá, que vamos a encontrar el frenillo del labio inferior y el frenillo del labio superior. Una vez que pasamos el espacio de los dientes, entramos en lo que es la cavidad oral propiamente dicha. Los dientes son 32 piezas en total. Hablando de los dientes superiores, diríamos que los primeros 4 son dientes incisivos. Los primeros 4. Los siguientes 2 serían dientes caninos. De ahí vienen 2 dientes premolares y después vienen 3 dientes molares. Igual a este lado, 2 dientes premolares y de ahí vienen 3 dientes molares. Igual en la parte inferior. Estos serían los 4 dientes incisivos, los 2 caninos, los 2 premolares y de ahí 3 dientes molares, 2 premolares y de ahí 3 dientes molares. Entonces, este sería la lengua, que en este esquema miraríamos la punta de la lengua, el dorso de la lengua y los bordes de la lengua, ¿verdad? La lengua es un órgano de la articulación de la palabra y es un órgano que nos sirve para deglutir. También en la cavidad oral distinguiríamos lo que es el paladar duro, que va a estar conformado por el hueso
maxilar superior y el hueso palatino, y lo que es el paladar blando, que es donde vamos a encontrar nosotros esta estructura que se llama la úvula y nos sirve, o campanilla, y nos sirve para la fonación. También vamos a tener un pilar anterior, que es un arco palatogloso, y vamos a tener un pilar posterior, que es un arco palatofaringio, ¿verdad? Y en medio de los dos pilares vamos a tener la amígdala palatina o tónsila palatina, es lo mismo. Al final de la úvula lo que vamos a tener es la orofaringe, ¿verdad? En este esquema que estamos estudiando en este momento. Aquí un esquema similar al anterior. Vamos a ver con más detalle la punta de la lengua, el dorso de la lengua, los bordes de la lengua, la úvula o campanilla con su paladar blando, sus dos pilares, el pilar anterior, el pilar posterior, pilar anterior, y las amígdalas palatinas o tónsilas palatinas. Y esto es el paladar blando. Ahora bien, este es el paladar duro, que está compuesto por el hueso maxilar superior y el hueso palatino. Están todas las piezas dentales, que serían 16 arriba y 16 abajo, haciendo 32 piezas en total, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares para hacer 16 arriba y 16 abajo, serían 32 dientes. Este siempre es el labio superior, el labio inferior y los ángulos de la boca tanto a la derecha como a la izquierda. En esta diapositiva se ve el paladar duro, que está compuesto por el hueso maxilar superior y el hueso palatino. Al final del hueso palatino existe esta estructura, la espina posterior, que es donde se va a instalar la úvula. Este es el foramen palatino mayor a ambos lados. Hay un pequeñísimo foramen palatino menor y el foramen incisivo, ¿verdad? Y aquí hay una sutura que es la intermaxilar, esta es la interpalatina y esta es la sutura maxilopalatina. En este caso sería la derecha y la maxilopalatina sería la izquierda. Ahora, ese es el gancho pterigoideo. Este que tenemos aquí es el gancho pterigoideo. Y aquí tenemos las piezas dentales, que son en total 16, ¿verdad? Son 3 molares, 2 premolares, un incisivo, ¿verdad? Y un canino y 2 incisivos. En este caso serían 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. Estas son las alas pterigoideas, la lámina pterigoidea interna, la lámina pterigoidea externa y esta es la fosa pterigoidea. Ya esta, la parte superior de esto sería la cavidad nasal. Aquí tenemos una diapositiva de la mandíbula, ¿verdad? En la cual pues ya se había estudiado que este es el cuerpo de la mandíbula. Estas son las ramas de la mandíbula. Esta es la apófisis coronoides, la apófisis condilar, que tiene una cabeza y un cuello, tiene una escotadura mandibular. Y se pueden apreciar las diferentes piezas dentales que están adentro de lo que es el hueso, siempre 16 piezas, ¿verdad? 4 incisivos, 2 caninos, ¿verdad? 2 caninos, 2 premolares, 2 premolares y 3 molares, haciendo 16 dientes abajo y 16 dientes arriba. Recordando que los dientes de abajo son inervados por la rama mandibular del trigémino, quinto par craneal, y los dientes de arriba son inervados por la rama maxilar del trigémino, quinto par craneal. Acá podemos observar una pieza dental que básicamente pues tiene un esmalte, tiene una dentina, tiene una raíz del diente que está dentro de lo que es el alvéolo del hueso, ¿verdad? Y tiene lo que es la encía,
que con los años es lo que se va desgastando, ¿verdad? Y este diente pues tiene un conducto radicular, que es por donde entra la arteria, la vena y el nervio a ese diente. Aquí tenemos ejemplos de dientes, por ejemplo, incisivos, dientes molares, que se van a diferenciar por las raíces de los dientes. Por lo general el incisivo o el canino tiene una sola raíz, mientras que los molares tienen raíces dobles. Es más, pueden tener hasta raíces triples esas piezas dentales, tales y como se observa aquí en esta diapositiva, ¿verdad? Que el diente incisivo, pues una sola raíz, igual los caninos, pero ya los dientes molares y premolares y molares ya tienen 3 raíces cada uno de los dientes. En esta diapositiva podemos ver la disposición de los dientes de leche, por decirlo así, en un niño, que se ven los dientes aquí, ¿verdad? Fijos ahorita, pero cuando empiece a perder los dientes, ya los dientes fijos están abajo de lo que es la mandíbula. Aquí ya están ya los dientes permanentes con sus respectivas raíces ya entre lo que es el hueso tanto de la mandíbula como el hueso del maxilar superior. Aquí en esta diapositiva podemos ver, ¿verdad? La arteria carótida común o primitiva en ese momento se convierte en carótida externa y esa carótida externa da una rama maxilar. Y esa rama maxilar va a terminar como la arteria alveolar inferior que va a dar irrigación a los dientes superiores, la arteria maxilar. Pero también tenemos una arteria que siempre viene de la maxilar, que es la alveolar inferior, que va a dar irrigación a los dientes de abajo. O sea, la irrigación de los dientes viene de la arteria maxilar. Y aquí a este nivel hay un plexo pterigoideo, que es un conjunto de venas, que todo el drenaje venoso de esta región de los dientes superiores e inferiores va a terminar en la parte interna de lo que es la rama de la mandíbula, en un lugar que se llama el plexo pterigoideo. Acá está la vena facial, que viene de la parte superior de la cara y drena en lo que es la vena yugular interna, ¿verdad? Y la arteria maxilar va a drenar en la vena yugular externa. En esta diapositiva podemos ver el nervio trigémino, quinto par craneal. Podemos ver el ganglio semilunar o el ganglio de Gasser, ¿verdad? Antes de que ese nervio se divida en 3, en sus ramas clásicas, una rama oftálmica, una maxilar y una mandibular. En este caso, esta es la rama mandibular, aparentemente, y esta es la rama maxilar, ¿verdad? Hace falta la rama oftálmica. Y aquí hay una comunicación entre el nervio facial y el nervio trigémino, y se da a través de un nervio que se llama la cuerda del tímpano. Esa es la comunicación entre estos dos nervios. Aquí pues se ve la disposición de los nervios en los dientes superiores, y este músculo de acá pues ya sería parte de lo que es el pterigoideo interno, y siempre la arteria carótida interna, que viene aquí a continuación. Aquí podemos ver lo que habíamos visto anteriormente, la disposición, ¿verdad?, de la arteria maxilar para irrigar a los dientes de la parte superior, ¿verdad? Y esa arteria maxilar tiene que ver también con la úvula, irriga la úvula, ¿verdad? Y aquí pues vamos a encontrar el ganglio pterigopalatino, ¿verdad? Y estas son las arterias. Ahora, estas es el plexo pterigoideo, que tiene que relacionarse con la vena facial y también con la vena infraorbitaria de lo que es la vena maxilar. Este es un esquema de la cavidad oral, ¿verdad? Quitando la lengua, y podemos ver la disposición de los músculos suprayoideos
en el miloioideo, el genioideo, ¿verdad? Y el geniogloso. Geni, porque estas son las espinas mentonianas o apófisis geni. Entonces, repitiendo, el miloioideo, piso, el genioideo a continuación, y este es el geniogloso. Este forma parte de lo que es el miloioideo. Ahora bien, este es el pterigoideo interno, el músculo pterigoideo interno, y este es el pterigoideo externo, ¿verdad? Y aquí pues hasta el ligamento estiloioideo, ya viene del estiloides, hasta este que está aquí, que es el hueso ioides.